Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué, capítulo 14. Antes de iniciar nuestro estudio, les invito a orar donde estén. Apreciado y buen Dios, rogamos que al estudiar hoy el capítulo 14 del libro de Josué, tu bendición pueda estar con nosotros y que podamos reflexionar, crecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Josué capítulo 14 trata, en cierta manera, introduce un tema que se continuará en el capítulo 15. El capítulo 14 está y sigue el tema de la repartición de la tierra, ¿no? En cierta forma, Josué ha estado haciendo un recordatorio y ha estado de una u otra forma llamándonos la atención al hecho de que una vez se conquista gran parte de la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, pues había que repartir dicha tierra, como hemos visto anteriormente, debido a que Josué estaba ya siendo anciano, ¿no? Era anciano, estaba entrando en una etapa donde quizás no podía ser tan útil como estratega militar, y por esa razón llega Dios y le dice, mira, empieza a repartir la tierra para que esto no se nos complique. Por lo tanto, el capítulo 14 se nos habla de una forma muy resumida. En el versículo 2 dice, entonces se le repartió por sorteo a las 9 tribus y media la tierra, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Si ustedes ven, se resume en un versículo, quizás un proceso que tomó un tiempo. Digo que toma un tiempo porque no solo era repartir la tierra y decir, bueno, estos son los representantes de cada una de las tribus, sino que ahora dentro de la tribu tocaba repartirla por clanes, por familia. Y recuerden también que hasta este punto todo el pueblo de Israel andaba como un solo pueblo, ¿no? Porque estaban el ejército, los hombres de guerra, las esposas de ellos, los niños. Y aquí el punto importante es que una vez se reparte la tierra, entonces ahora implica toda una movilización de las tribus para asentarse en los territorios que finalmente cada uno de ellos va a recibir. En el capítulo 14 y 15 vamos a notar que hay un énfasis sobre todo en estos dos, en la tribu de Judá. Pero en el capítulo 14 la narrativa se centra en una persona. Versículo 6 dice que los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Y el kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Y aquí lo que hace Caleb es recordarle a Josué lo que había ocurrido, ¿no? Josué había sido parte también de esos 12 espías que fueron a la tierra, regresaron y dieron buenas noticias. O sea, Josué y Caleb precisamente habían entrado a la tierra de Canaán por su fidelidad en ese momento cuando fueron a reconocer la tierra. Entonces aquí llega Caleb y le recuerda a Josué todo lo que ambos habían vivido, pero se lo recuerda porque en el versículo 9 dice Caleb que Moisés le había hecho un juramento. Le dice, la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque le fuiste fiel al Señor. Luego lo que Caleb hace es decir, mira, han pasado ya 45 años, dice el versículo 10, lo que más o menos nos da a entender que si los eventos que se narran cuando Moisés envía al pueblo, bueno, a los espías a investigar, que ellos regresan, en ese momento aproximadamente habían pasado unos 2 años de la salida de Egipto. Entonces luego van 38 años del pueblo dando vuelta en el desierto hasta que se cumplen 40. Y el pueblo entra al territorio de Canaán. Aquí se habla de que han pasado 45 años, así que lo que podríamos deducir es que desde que el pueblo entra a la tierra de Canaán hasta este punto, se toma más o menos unos 5 años de ese proceso de conquista, de pelea, de guerra con las naciones. Y una vez esos 5 años pasan, entonces ahora se está repartiendo la tierra, ¿no? Entonces vemos, quizás es natural, normal, esto ocurre mucho con el texto bíblico, que de un momento a otro puede pasar mucho tiempo y nosotros no nos damos cuenta. Entonces acá en este texto se habla de 45 años y dice Caleb, y yo tengo 85 años ya, ¿no? Y el Señor me ha mantenido con vida.
pero todavía mantengo la misma fortaleza de aquel entonces. Ahora, lo interesante es el versículo 12, cuando dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Aquí vemos, Caleb hubiese podido escoger lo fácil, ¿no? Él hubiese podido escoger el argumento que utilizó para pedir la montaña, lo hubiese podido utilizar para pedir la llanura. ¿Por qué está pidiendo la montaña? ¿Por qué no había una lista, una fila más bien, de voluntarios diciendo, Josué, yo quiero ir a la montaña? Más bien la fila estaba en el sitio donde decía Señor, y le decían a Josué, yo quiero estar en la llanura. La montaña era difícil y siempre ha sido difícil desde un punto de vista de guerra militar, porque la persona que tiene la altura tiene la ventaja estratégica militarmente hablando. ¿Por qué? Porque si el ejército viene subiendo y los que están arriba se van a defender, ellos ven primero por dónde están subiendo y por dónde van a ser atacados. 2, ven el número de personas y 3, ellos pueden fácilmente lanzar objetos desde arriba que van a impactar y van a herir al ejército que les esté atacando. Por eso es que en el 132, 33 después de Cristo hasta el 135, en lo que se conoce como la revolución de Bar Kokhba, el último bastión de esa revolución, que era un judío que quería independizar a las regiones judías de Roma, ellos se van a un sitio, a Masada, que era un palacio que Herodes había construido y era una montaña. Entonces, desde esa montaña ellos tenían una visión 360 grados de todo lo que estaba a su alrededor. Y el Imperio Romano, siendo el Imperio Romano, le tocó movilizar una gran cantidad de fuerzas, miles de hombres, para poder vencer a ese pequeño grupo de personas que estaban en Masada. Porque ellos se habían atrincherado y desde allí era muy difícil sacarlos o vencerlos debido a la posición estratégica que tenían. Entonces, el punto de la montaña es que es un punto muy difícil de conquistar, sobre todo para las personas que van a subir la montaña a conquistarla. O sea, la montaña es más fácil defenderla, porque desde allí puedes defenderte muy fácilmente. Y es muy interesante que no solo era el hecho de ser la montaña lo difícil, sino también, dice el texto, que habitaban los anaquitas. Y que no solo era el punto de los anaquitas, que era una raza de personas que tenía renombre en la guerra, sino también que las ciudades que habían que conquistar eran enormes y fortificadas. O sea, Caleb no estaba pidiendo cualquier cosa. Caleb estaba pidiendo un desafío extremadamente difícil, estaba pidiendo algo complicado. Entonces, ¿por qué Caleb más bien no utilizó su edad como excusa para quedarse en la llanura? Caleb sentía que pedir la llanura era, en cierta forma, colocar en tela de juicio el poder de Dios para conquistar. Entonces Caleb quería probar una vez más ese poder que él había visto durante 45 años en el desierto, en la protección del pueblo, en las victorias en la tierra de Canaán. Él quería probar por una última vez lo que significaba pelear sabiendo que estaba Jehová a tu lado. Y por eso pide un desafío digno de lo que él considera era algo digno para Dios. Es normal para nosotros querer el camino fácil. Nadie le gusta el camino difícil. Yo, como profesor en una universidad, siempre me encuentro que en un salón de clases la gran mayoría va a querer el camino fácil y van a tratar de hallar atajos para que las cosas sean más fáciles, ¿no? Porque nadie quiere el camino difícil. Pero el camino difícil a veces es importante y es necesario porque son las lecciones que aprendes en el camino difícil lo que te van a forjar de una manera diferente, especial y de una forma que no lo haría el camino fácil. Hay lecciones que solo se aprenden en ese camino de espinas, en ese camino de pruebas, en ese camino de dificultades. Especialmente uno piensa y dice, ¿en qué momento de mi vida aprendí yo más a confiar en Dios, ¿no? Yo personalmente recuerdo que uno de los momentos donde yo más
confié en Dios era cuando estaba colportando, porque yo salía y yo no sabía si iba a vender o no. Y si yo no vendía, pues probablemente no tenía comida o con qué regresarme. Entonces, en esos momentos donde literal tú no sabes qué va a pasar, es donde quizás te aferras más a Dios, ¿no? Y es en ese camino difícil, porque yo hubiese podido escoger un camino fácil. Quizás hubiese podido tomar otra actividad y no el colportaje para poder de una u otra forma gestionar lo de mis estudios. Pero en ese camino difícil se aprenden lecciones que no había otra forma, ¿no? Y Caleb sabía que era en el camino difícil donde muchas veces es donde se potencia el poder de Dios. Y entonces Caleb dice, no señor, yo no voy a agarrar lo fácil, vamos por lo difícil, vamos por la montaña, vamos por los anaquitas. Cuando estemos en nuestra vida y estemos en las situaciones diarias, pensemos en Caleb y pensemos en que si, vamos a ponerlo así, si un viejito de 85 años en esta época era capaz de decir, déjame lo más difícil a mí porque yo con la ayuda de Dios voy a ir a conquistarlo, cuánto mucho más nosotros en ciertas decisiones quizás pudiésemos escoger el mismo camino, el camino de decir, Señor, este puede ser el camino fácil, pero quizás este camino difícil tú lo quieras para mí porque voy a aprender lecciones que de otra forma no entendería ni aprendería. Entonces, desde esa perspectiva, Caleb nos enseña que a veces lo difícil es donde Dios se manifiesta de una forma más poderosa. Ahora, esta historia no termina en el 14, sigue en el 15, así que no te pierdas el video de mañana porque seguiremos conversando de este maravilloso tema.